Bueno, una bendecida tarde para Juliet y para Luz Mari. Ya hermano que se vayan conectando los compañeros. Voy aquí a enviar de esta forma el enlace a estadística aplicada a voz. ¿Listo? Bueno, bienvenidos a la tutoría número 6. Voy a compartir entonces la presentación. Ya aquí le envié el enlace a los compañeros. Listo. Tutoría 6. Entonces, en la tutoría anterior, digamos que finalizamos la unidad 2. Venga, si quieres, revisemos acá. Ahí está ingresando Sandy. Voy a dejar de compartir, voy a compartir ahora más bien nuestra plataforma en Moodle, que es donde. A ver, tengo por aquí abierta, listo. Eh, Esto lo está viendo él acá. Universidad. Curso, listo. Entonces, recordemos que ya nosotros pues desarrollamos como la primera parte, que es generalidad y contextualización de la estadística, pero ahí nos dedicamos en últimas a ampliar, ¿cierto? Incluyendo los líderes de esta comunicación, incluyendo lo que son las medidas numéricas de localización o de medida central, ¿sí? Ahí la revisamos, es decir, la unidad 2, y también alcanzamos a revisar las medidas de variabilidad, ya confirmo acá, ¿sí? Pero la definí. Ahora, entonces lo que hoy pretendemos, ya voy aquí a compartir así la presentación, es pues iniciar más como ejercicios aplicados o practicar más con esas medidas numéricas, tanto de tendencia central como de variabilidad. Y para eso pues vamos a tener aquí digamos, nuestra unidad 3 que va más enfocada en medidas numéricas de variabilidad. Y como, digamos que el objetivo, pues, o la presentación de la unidad, o lo que plantea la unidad, es que se pueda realizar, digamos, la presentación, agrupación y cálculos estadísticos con base en la información de mercadeo de su modelo de negocio. Es decir, aproximarnos a la aplicación, pues, de estas medidas numéricas, específicamente, por aquí la unidad 3 de variabilidad, para casos de modelos de negocio, ¿sí? O de empresas. Y para eso, pues, vamos a hacer pues vamos, ahí tenemos varios ejercicios aplicados, simplemente varios datos debido a obtención de esos datos de una población específica. Ya lo habíamos como empezado a hacer hasta las medidas numéricas, pero hoy vamos a hacer un ejercicio que me interesa de comparación para, eh, para esos mismos datos, igual para esto, hay otro grupo aquí de datos, y pues hay un tercer ejercicio, pues que lo más probable es que lo dejemos para que cada quien eh, lo pueda ir realizando, ¿sí? Ahí como para practicar. Pero me interesa es que practiquemos la obtención de medidas numéricas, tanto para población, estimamos una muestra, la aplicamos a muestras, y ahí entonces comparamos la diferencia entre población y muestras de esas medidas numéricas para revisar que sí, efectivamente, digamos, la fórmula para estimación de muestras es acertada o nos genera, digamos, datos confiables, ¿sí? Un acercamiento confiable de acuerdo a los criterios de estimación que queremos revisar hoy. Entonces, para ello, voy a descargar, a ver, voy a descargar lo que es, digamos, para eso voy a descargar del curso de Moodle, voy a descargar el libro de Excel de la tutoría anterior, porque nos sirve, digamos, de base. Ya digitamos los datos del primer ejercicio y pues vamos a... Y también voy a descargar el libro de Excel de la tutoría 2, porque nos permite también tener ahí la estimación de la muestra, ¿sí? Eso es lo que voy a realizar para que lo vayan haciendo también. Entonces, bueno, voy a descargarlo ahí.
Estaba revisando, estaba compartiendo, no, pues sí, estoy compartiendo, listo. Venga, revisa que estemos grabando, efectivamente, sí, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a descargar, entonces les sugiero que allá en sus computadores también hagan lo mismo y pues vayan haciendo el ejercicio a la par para resolver dudas. Si hay una inquietud, pues con mucho gusto resolverla. Entonces voy a descargar este libro Excel Tutoría 5 y creo que el otro debe ser donde está la estimación como la tutoría 2. Listo, voy a descargar acá. Ah, pero aquí está tutoría 2, libro Excel, diapositivas. Libro Excel tutorial 3 será, listo. Bueno, listo, te voy a compartir acá un momentico y vamos a revisar cómo estamos acá. Yo voy a abrir la tutoría anterior y sobre eso vamos a trabajar hoy. Listo. La tutoría 6, hoy estamos a 26 y la tutoría 3 debe tener, sí, ahí está, la estimación de muestra, listo. Perfecto. Entonces, tutoría anterior, la 5, la tutoría 6, vamos a descargar las dos hojas de cálculo. Y ya voy a mostrarles aquí la hoja de cálculo de Excel y le puse simplemente tutoría 6. Listo. Entonces vamos a recordar que en la tutoría 6 habíamos revisado un ejemplo, un ejercicio tipo aplicado, en el cual había una población de 54 datos, ¿cierto? Que se hayan obtenido, 60 datos, que digo, a ver, de 60 datos, que se había obtenido a partir, digamos, de una encuesta, ¿sí? Una pregunta formulada a 60 padres de familia de una institución, en el cual se le preguntaba cuántas horas a la semana usaba el computador en actividades diferentes al trabajo, en su casa, ¿no? Y estando ella en su casa, no el computador en el trabajo, sino dentro de la casa. Y esas eran las horas por semana. Entonces, ¿por qué depende de una población? Recordemos porque es el número total de elementos, en este caso 60, eh, obtenidos de qué? De personas o padres de familia de esa institución y específicamente de ese curso. No hay más padres, entonces, es decir, no hay más datos porque eso es un dato por padre. ¿Listo? Entonces, ahí sí, en este caso, es población porque es el número total de elementos pues, que representan esa característica, ¿no? Ok. Entonces, esas son las horas por semana del uso del computador en actividad diferente del trabajo. Y habíamos revisado las medidas numéricas inicialmente de población, que son las que estamos aquí revisando, ¿sí? Tanto de media, y recordemos que la media pues, es el valor promedio, es decir, la sumatoria de los datos dividido entre el número total de datos. Eso es el promedio, lo que llamamos nosotros como promedio. ¿Listo? La mediana, recordemos que no es más que organizar los datos de menor a mayor, los datos de menor a mayor, y ubicar el valor central, ¿sí? Si es impar, se buscaba el valor central, la ubicación central, y esa ubicación central esa es la mediana. Pero si los datos, el número de datos es impar, si el número de datos es impar, de menor a mayor, se ubicaba el valor central, si es impar. Si es un dato par, en este caso como es par 60, se ubican los dos centrales. Entonces, la mitad hacia arriba, la mitad hacia abajo, los dos centrales, y el promedio de esos dos centrales es la mediana. En este caso, la moda, recuerden que el valor que más el que tiene mayor frecuencia es el que más se repite, y estaban los percentiles. Pero los percentiles principales es el percentil 25, que es el cuartil 1, el cuartil 2, que es el percentil 50, y el cuartil 3, que es el tercer cuartil, que es el percentil 75. Y cuando veíamos medidas de variabilidad, teníamos simplemente el rango, esa es la diferencia entre el valor mayor y el menor, ¿sí? ¿Qué tan amplio es ese rango?
de donde están los datos. Teníamos también el rango intercuartílico, la diferencia entre el tercer percentil y el primer percentil, o primer cuartil, tercer cuartil más bien, y primer cuartil. Teníamos la varianza poblacional, que era pues esa, en última representa como ese promedio de variaciones al cuadrado cada dato, entre el dato y la media, ¿sí? Y pues la desviación estándar sería eso mismo, pero con raíz cuadrada, es decir, sin el cuadrado, y pues el coeficiente de variación ya es esa relación porcentual digamos, de esa desviación estándar con respecto a la media, ¿sí? Igual le tenemos la fórmula ya de la hoja de cálculo. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entonces voy a abrir el archivo o la hoja de cálculo, el libro Excel de la tutoría 3. Esa tutoría 3, nosotros tenemos una hoja de cálculo que se llama estimación de muestra, ¿sí? La vamos a revisar. Y esta es la estimación de muestra. Esta la voy a darle clic derecho y voy a mover o copiar y crear una copia. Pero la copia la voy a pasar al libro donde tengo los archivos, es decir, a la tutoría, pues que llamé 6, pero que es la tutoría, que es el libro de Excel del anterior, ¿listo? Entonces, ahí para tenerlo en el mismo libro. Te voy a compartir por acá. Vale. Sí, intentamos. Pero si quieres, gracias. Y viene la profesora para acá. No. Sí, listo. Estoy con el grupo de tranquilo. Sí, sí, sí. Estoy con el grupo de Barbosa. Bueno, entonces, vamos entonces vamos y ahora sí voy a compartir el libro de Excel, ¿listo? Bueno, entonces ahí debemos estar, me confirma por favor, Juliet, Luz Mari, Sandy, Fernanda, que estemos viendo Jennifer, Lida, Sí, señor. estamos viendo la hoja de cálculo, listo, perfecto. Muchas Sí, gracias. profe. Listo, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, te recordemos el manejo digamos, de esta hoja de cálculo de estimación. Recordemos que aquí el N mayúscula representa la población total. Y en este caso, pues recuerden que tenemos la población total porque representa el número de elementos que cumplen esa característica. Este no es el dato, eso lo vamos a cambiar ahorita. Recordemos, P y Q, estamos hablando de la probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, normalmente manejamos en esa relación 0.5, 0.5 o 50-50%. Recordemos este valor Z, que en algunas referencias está nombrado como Z, que no está nombrado como K, y ese valor, pues, acá esta tablita, se obtiene estas tablitas donde tenemos el nivel de confianza el nivel de confianza que nosotros esperamos, ¿sí? Nos represente esa, eh, esa estimación, ¿sí? De los datos de la media, bueno, pues, las medidas de variabilidad o medidas de tendencia central, que son medidas numéricas, de la muestra con respecto a los valores que podríamos obtener de la población total, ¿sí? Entonces, y aquí lo obtenemos, recuerden, de la tablita esta de equivalencia de valor de Z o K con respecto al nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, si tenemos unos 75%, le aplicamos ese valor de Z. Si tenemos el 80%, sí, y queremos también el nivel de confianza un 80% de representatividad de lo que obtenemos de la muestra con respecto a lo que tenemos de la población, entonces le aplicamos este valor de Z. ¿Listo? Pues ya si queremos un 99%, pues le aplicamos 2,58, pero eso nos va a dar una muestra bastante grande. ¿Sí? Normalmente se manejan del orden del 90-95%. ¿Sí? De ese orden, pues se manejan una buena estimación de muestra para que represente y que tenga un nivel de confianza del 90-95% como tal de esos datos, de toda la población, ¿sí? La muestra con respecto a la población. Y teníamos aquí también el límite aceptable de error,
muestral, que en este caso pues estaba en 0.08, que representa el 8%. Y también. Entonces, vamos a poner los datos que tenemos de acá, de nuestro ejercicio anterior. Tenemos entonces el recuento, tenemos de 60, tenemos 60 datos, entonces lo que tenemos que colocar acá, efectivamente son 60, ¿sí? Recordemos, el N mayúscula es el número de datos, en este caso de la población, por eso es el N mayúscula. En este caso tenemos la población, ¿por qué? Porque recuerden que pues, representan los 60 respuestas equivalentes pues, a las 60 personas que representan los papás de ese mismo nivel. El PIQ lo dejamos iguales, ¿sí? Y el Z, vamos a colocar inicialmente, vamos a los 90, ¿sí? No 95, sino 90. 90% de confianza, nivel de confianza. Eso significa que 1,65 es el valor de Z o K, que es la constante que depende del nivel de confianza, que queremos colocar allá arriba, 1,65. 1,65. ¿Listo? Entonces, con ese valor, lógicamente, nos va a variar también nos va a variar también digamos, la muestra. Y teníamos ahí nosotros también el E, que es el límite aceptable de error muestral, que podemos, pues habíamos dejado en su momento 0.08 porque, digamos, los trabajos de grado permiten máximo un 0.08 o un 8% de límite aceptable de error. Pero a la medida que nosotros disminuyamos ese valor, pues vamos a tener, ¿cierto?, más datos. Vamos a darle 0.08. Es decir, el límite aceptable es 8%. En relación a lo que podrías, a los resultados que va a tener de la muestra, en relación a lo que realmente podría esperar de la población. ¿Sí? Hay una diferencia del 8% de error. Y ese es el límite máximo, digamos. Entonces vamos a la entonces mire que ahí nos da una muestra de 39 elementos. En este caso, tenemos 39, digamos, preguntarle a 39 padres de familia de ese curso de los 60 en total, ¿sí? Si quisiéramos hacer ese ejercicio. Pero igual, la idea es comparar lo que se obtuvo en su momento de los 60 en total de la población con respecto a la muestra, para verificar que, digamos, que si esta estimación o esta fórmula que se usa para estimación de la muestra, sí efectivamente nos acerca en ese nivel de confianza a esos datos esperados. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aprovechar que tenemos los datos de una población, vamos a sacar una muestra de 39 datos y comparamos las medidas numéricas de la muestra obtenidas con la muestra con respecto a lo obtenidas con la población y verificamos ese límite aceptable de error y ese nivel de confianza. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomarle copia a la hoja de cálculo de ejercicio aplicado número 1. Una copia y voy a pasar al final. Voy a ponerle, bueno, entonces a la primera hoja de cálculo voy a poner ejercicio aplicado número 1, guión bajo P, porque esa es la población. Y al segundo, y a la otra le voy a poner guión bajo M de muestra. Porque ahí voy a revisar la muestra. Voy a dejar la hoja de cálculo ahí, digamos, las medidas numéricas voy a dejarlas ahí. Pero lo que sí voy a hacer es aumentar aquí el número de filas de tal forma que pueda estos mismos valores o datos los organizo en una columna, sola columna, ¿sí? En la primera columna ahí. Entonces voy a tomar esto, lo organizo aquí en columna. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una función que se llama aleatorio aquí en Excel, que nos permite eso mismo, que nos permite aleatorizar la selección de datos. ¿Cuándo nos podría servir esa función aleatorio? Por ejemplo, cuando nosotros tengamos una base de datos, un caso sencillo, tengamos una base de datos de clientes. Tenemos 1000 clientes en nuestra base de datos. Oiga, y vamos a hacer una promoción, pero no podemos dársela a todos los clientes, o vamos a dar unos premios, por ejemplo. ¿Sí? Porque la empresa cumplió años y cumplió los primeros 10 años, entonces vamos y en el aniversario de los 10 años vamos a dar premios a 100 clientes, ¿sí? Entonces nosotros
en esa base de datos de 1000 clientes, podemos utilizar una función aleatoria para seleccionar a esos 100 clientes que van a obtener ese premio, ¿sí? De tal forma que podamos de alguna manera garantizar esa aleatoriedad, que no es más que darle la misma, tratar de darle la misma probabilidad de ser seleccionado a cada uno de esos 1000 clientes, ¿sí? Eso se llama, digamos, eso cubre la aleatoriedad. Aquí la idea es acercarnos a eso, no podemos asegurar que exactamente, pero sí, pues, es una manera que tenemos aquí en Excel para nosotros para poder acercarnos a esa aleatoriedad, ¿listo? Ok, ya organizamos los 60 datos, venga, verificamos que no me haya eliminado alguno, o que no haya eliminado alguno yo, 60 datos, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí en este caso lo que vamos a seleccionar de esa población, vamos a seleccionar 39 elementos, ¿sí? Pero yo no puedo decir, los organizo y selecciono los 39 primeros. Hay algún sesgo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es utilizar una función aquí que se llama aleatorio, y ojo, igual aleatorio, abrimos, cerramos paréntesis. Y entonces obtenemos un valor. Si nosotros revisamos la función aleatoria, vamos a revisarla acá, ¿qué nos dice Excel? Entonces dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Distribuido, distribuido y lógicamente cambia al actualizarse. Entonces, ¿qué significa cambiar al actualizarse? Que si yo le doy nuevamente Enter, mira, me cambia el valor, ¿sí? O si de pronto yo estoy haciendo una forma acá, también me cambia los valores. Es decir, donde él ingrese, donde él revise que hay un cambio en la hoja de cálculo, es de una vez actual. Profe, ¿ese aleatorio solamente lo selecciona con la primera o toda la fila? ¿O solamente fue el 9,3 y le puso aleatorio? Ya, exacto. Por el momento le puse aleatorio a la primera celda, ahí al ladito de la primera fila, exacto, el primer dato. Pero sí, la idea es repetirlo en toda la columna. Entonces, por el momento le puse igual aleatorio, ¿sí? Abrí cerré paréntesis, listo. Pero era como para revisar qué está haciendo la función. Pero sí, toca repetirlo en las demás. Entonces, simplemente podemos seleccionar la celda, simplemente ahí ubicarnos en la celda y en la parte inferior derecha recordemos que hay un cuadradito sólido, color sólido. Entonces ahí le damos clic, dos veces clic izquierdo. Entonces ahí lo que estamos es copiando la función hacia abajo. ¿Listo? Ahí está la función copiada, como nos preguntaba Juliet, al ladito de todos los datos. ¿Sí? Y voy a quitar pues simplemente las celdas que sobran. Si ve que hizo un cambio, de una vez ya cambió, pero cambió solamente esto. A esto todavía no me lo ha variado. Voy a hacer algo acá, voy a ponerle, ya esto no va a ser la población, esto va a ser la muestra, ¿sí? Porque de ahí vamos a obtener la muestra. Pero todavía es la población porque ahí están los 60 datos. Y se ven que hice como enter y de una vez cambia, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que genera la función ahí. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle un espacio acá. ¿Por qué vamos a darle un espacio acá? Porque ahora que vayamos a hacer el procedimiento para reorganizar, en pocas palabras, desordenar esos datos, pues entonces nos va a decir que de pronto un error porque allá arriba como está pegado a muestra, él identifica que como si fuera un dato y como no le ve la función aleatoria al lado, entonces dice que no tiene el mismo tamaño. Entonces vamos a separarlo. Normalmente cuando vayamos a aplicar el aleatorio tratemos de que no tenga ahí pegadito ningún dato, ¿sí? Es decir, que tenga espacios o celdas que lo separen. Vamos a hacer algo. Voy a ponerle aquí x sub 1, así como lo hemos, recuerden que el x sub i teníamos como la anotación de cada una de las posiciones de los datos. Entonces, el x sub 1 pues denotaría el dato de la primera posición o la primera posición del dato, ¿sí? Entonces voy a darle acá simplemente x sub 1, pues ahí como por forma voy a dar el formato de subíndice y voy a darle acá lista. Entonces voy a darle a cada uno x sub 1, ¿cierto? Hasta el x 60, sub 60, ¿cierto? El x. Entonces simplemente hago los dos primeros, los sombreo y le doy doble clic abajo. Listo. Y ahí tengo hasta el x 60. Cada vez que yo hago un cambio, mire que está cambiando el aleatorio, el valor del aleatorio en tercero y uno, para cada celda. Ahí igual no mucho nada, ¿no? Porque aquí no se ha cambiado el orden este, es el orden que estaba inicialmente, ¿sí? Llevando la columna. Pero entonces, ¿para qué voy a poner ese X? Para que revisemos y veamos
que efectivamente él me está cambiando cada vez que le hacemos digamos, un ciclo o una reorganización, él me está realmente cambiando toda la fila. Eso es lo que quiero que identifiquemos con ese X sub I. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, ¿qué pasa? Uno entonces de esta forma podría eh, seleccionar de forma, tratar de acercarse digamos, la selección aleatoria de datos, ¿sí? O a la selección aleatoria de elementos, o a la selección aleatoria, en este caso, pues, digamos, sí, de elementos de un conjunto, es decir, de un subconjunto. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, yo recomiendo hacer reorganización en términos impares, no sé, como para darle un tercer, siempre mínimo, un valor, si son tres reorganizaciones, una tercera opción, una quinta opción, una séptima opción. Hemos tomado los números impares. Entonces, vamos a darle por lo menos 5 reorganizaciones en la medida que yo reorganice más, 5, 10, 5, 7, 9, 11, que sean impares, pues mucho mejor. Pero bueno, vamos a darle aquí 5. Entonces voy a sombrear la columna o la columna de aleatorio. ¿Sí? Voy a sombrear la columna de aleatorio. Listo. Sombreada, le voy a dar clic derecho sobre digamos, la zona seleccionada, la columna seleccionada, de los datos, y le voy a dar ordenar. Uno podría seleccionar de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a darle de mayor a menor. ¿Sí? Pero igual es, si puedo de comienzo menor a mayor, entonces toda hagamos la de menor a mayor. Si ponemos al comienzo de mayor a menor, todas las organizaciones las hacemos de mayor a menor. Eso es. Yo voy a hacerle de mayor a menor. Me va a generar una advertencia. Me dice, Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se reordenarán, no se ordenarán, ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? Entonces vamos a darle ampliar la selección, dejémosla ahí, ampliar la selección. ¿Por qué? Porque queremos que se reorganice al tiempo de la función aleatoria, ¿sí? De los datos que están en la función aleatoria. Entonces, listo, dejémosla así, ampliar selección, reordenar. Entonces mire que ya cambió, sí ve que cambió la posición, porque este que era la posición 4, que es 5.4, ya quedó en la posición 1, y así, y después me quedó la 11, la 13. Entonces vamos a hacer ese ejercicio 5 veces. Vamos a sombrear. Profe, por ahí su merced le puso de menor a mayor, ¿no? Yo le puse menor, mayor o fin o de mayor a menor. De menor a mayor, ¿sí? No, pues podemos seleccionar cualquiera de los dos. Lo que le comentaba, creo que puse de mayor a menor. Pero podemos seleccionar cualquiera de los dos. Lo importante es que si de comienzo seleccionamos la mayor, hagamos organicemos 5 veces la mayor. Si hacemos mayor a menor, reorganizamos las 5 veces de mayor a menor. Pero ahí la fila que se organizará de mayor a menor va a ser esa la que tiene sombreada solamente, ¿cierto? Solamente sombreamos donde dice la función, el valor que es. Entonces, listo, vamos a organizar otra vez. Yo seleccioné de mayor a menor, pero si usted quiere seleccionar de menor a mayor, pero háganlo, si van a hacer de menor a mayor, hagan las 5 veces de menor a mayor. O si van a seleccionar de mayor a menor, que sea las 5 veces de mayor a menor. Entonces voy a seleccionar nuevamente, de ordenar de mayor a menor, va a salir nuevamente la advertencia, ampliar selección, me está preguntando, yo digo que sí, y ordenar. Entonces me cambia no solamente el orden de la columna, sino las filas. Entonces ya van 2 veces, ¿sí? Y hago así la tercera vez, ampliar selección, ahí va cambiando. O sea, por eso quise ubicar la posición X sub 4, X sub 46, para que revisáramos que efectivamente está cambiando el orden. Vamos a hacer 2 veces más, yo estoy haciendo de mayor a menor, pero si ustedes están haciendo de menor a mayor, háganlo las 5 veces de menor a mayor. Y faltaría una, de mayor a menor. A cada quien de nosotros nos va a dar seguramente unas posiciones diferentes. Eso es parte del ejercicio, ¿sí? O sea, no siempre, no, que organizamos de la misma forma, hicimos las 5 veces mayor o menor, todos, y nos va a dar igual, ¿no? Va a dar diferente, ¿sí? Ese es el ejercicio, por eso es aleatorio. Listo, entonces aquí tenemos, mire que si tenemos que seleccionar 39, algo que complementa puede ser, voy a tomar los primeros 39, o voy a tomar los últimos 39 también, o voy a dejar unos 5 arriba y tomo los 39 siguientes. Eso también es parte del ejercicio. Yo normalmente, pues, de forma sencilla, pues tomo los 39 primeros. En este caso, ¿por qué 39? Porque nos dio el tamaño de muestra 39, ¿sí? Pasado los criterios que teníamos.
90% de confianza y, y 8% de límite aceptable de error muestral. ¿Listo? Entonces vamos a tomar los primeros 39, yo en mi caso, pues, y pues si ustedes quieren hacer los últimos 39, bienvenidos, no hay inconveniente con eso. Entonces voy a tomar los primeros 39. Esto también es lo que les comentaba, ¿no? Esto nos serviría en el caso que fuéramos a seleccionar, por ejemplo, 50 clientes de una base de datos de 1000, 2000, 3000 clientes para pues algún premio, ¿no? Entonces podemos hacer de esta forma, ponemos el listado, los nombres, le ponemos la función aleatorio y reorganizamos tantas veces y tomamos los primeros 50. En este caso, pues lo vamos a aplicar es a los datos de esa población y de la muestra para compararlos entre ellos, ¿sí? Entonces tomé los primeros 39. Que aquí, que yo lea aquí igual, ¿cierto? Y no me está reorganizando, lo que me está cambiando es el dato de la celda donde están las funciones aleatorias, pero igual no me está cambiando el orden, ¿sí? Ya eso no pasa nada, si sigue cambiando y pasa nada. Lo importante es que no me cambie el orden acá. Ya es diferente que yo lo sombree nuevamente, le ponga a ordenar de mayor a menor y digamos ahí sí, y amplíe la selección y ahí sí me reorganiza. Pero el resto que cambie porque yo le digo que igual enter acá, no pasa nada. Entonces me está cambiando el valor, pero igual la posición todavía están igual. ¿Listo? Bueno, entonces, esta mi muestra, voy a quitarle el espacio acá y los primeros 39 datos con posiciones aleatorias, esa va a ser mi muestra. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a estimarle los mismos medidas numéricas, tanto de localización como de variabilidad, pero ya no la población, a una muestra. Es decir, a 39 datos seleccionados de forma aleatoria que van a tratar de representar los resultados de toda la población, en este caso 60 la población total, pero ¿cómo? Van a tratar de representarlo en un 90% de nivel de confianza y un límite máximo aceptable de error muestral del 8%. Vamos a revisar a ver si pasa eso. Simplemente ese es el ejercicio. Entonces, ya aquí no puedo llamarlo mu, ¿no? Porque recuerden que cuando llamo a la media mu es porque es toda la población, aquí es un subconjunto. Entonces aquí tengo que llamarlo x trazo, pero bueno, aquí voy a poner simplemente x. Pero recuerden que es el x y el tracito arriba, que denota media. La mediana es lo mismo, la moda es lo mismo, los primer cuartil, segundo y tercero, lo mismo. Y acá valor medio de rango es lo mismo y rango intercuartílico. Este ya no se llama sigma, recuerden que se llama, es una S cursiva. Y este ya no se llama sigma al cuadrado del anterior, sigma este, ahora es una S cursiva ahí. Listo, ahí está. Es más nombre que otra cosa, es más forma que otra cosa, sí, pero porque igual bueno, la fórmula es un poquito diferente. Ya aquí revisamos aquí algo. Ahí tienen unos datos pequeñitos diferentes, ¿listo? Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya tenemos las fórmulas ahí, simplemente vamos a obtener el promedio de quién. Pues podemos ajustar. Podemos ajustar acá. Voy a obtener el promedio, simplemente puedo sombrear acá. Si quiero eliminar, o simplemente sombreo y cambio la selección. O que es la columna de datos, ¿no? La columna central, no de los costados, la central. Esos son los datos realmente. Y tengo la media. La mediana, entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Como aquí en el promedio dice de C4 a C42, entonces aquí hago lo mismo. De C4 a C42. Le puedo escribir. Listo, esta es la selección. Porque a veces de pronto el mouse, dependiendo de qué tan nuevo esté o no, pues a veces, cierto, se demora un poquito uno más que eso. De C4 a C42. Aquí viene entonces primer cuartil, C4 a C42. Verifico acá que esté efectivamente sombreado lo que necesito. ¿Está? De C4 aquí C42, el segundo cuartil. Tercer cuartil de C4 a C42. Listo. Y ahorita vamos a comparar. Vamos a hacer lo mismo con las medidas de variabilidad.
tenemos entonces de C4 a C42, valor menor en este caso, el valor mayor, valor menor, 0.4 valor menor. Y ahí un valor, no 0.4, me llama la atención si no lo identifica uno. Rango, ese sí, el rango sí lo dejamos quieto porque ahí están los valores arriba, está referenciado con el valor mayor menos el valor menor. El rango intercuartico también se deja quieto porque recuerden que es el tercer cuartil menos el primer cuartil. La varianza, si hay que hacer un ajuste, no solamente C42, que es el ajuste aquí del rango, está bien, listo. Pero recuerden que esta función dice var.p. Var.p significa varianza de la población. Ya esto no es una población. Recuerden que la diferencia ¿cuál es? Sencilla. Que en el denominador la varianza tiene el n mayúscula, que es el número total de elementos. Pero la fórmula en la varianza muestral tiene abajo el n minúscula menos 1. Entonces, sí hay una pequeña diferencia ahí. ¿Por qué el menos 1? Porque está indicando que no es el total de elementos. ¿Sí? Entonces, no está dividido entre el total de elementos, está dividido en el elementos menos 1. Siempre le quita como un elemento como para ajustarlo e indicar que no está todos los elementos, ¿sí? Es un subconjunto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ya no podemos colocar punto P, vamos a colocar S. Calcula la varianza en función de una muestra. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces, varianza en función de una muestra, entonces es var.s, no punto M, punto P, creo. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra. Mire que hay una pequeña diferencia. Ya está el rango ahí, ya está ahí seleccionado. Si yo le pongo punto S, así le pongo punto P. 712 y 731. Hay una pequeña diferencia, da un poquito mayor cuando es muestral. ¿Sí? Listo. Viene ahora la desviación estándar, lo mismo, no puede ser punto P. Voy a quitarle punto P, pero aquí sí me muestra no punto S, sino me muestra punto M. Con eso. En ambas no es punto S. Para la varianza, en este caso, para la versión del Excel que tengo yo acá, es punto S, y para la desviación estándar es punto M. Calcula la desviación estándar en función de una muestra, omite los valores lógicos y el texto. Ahí está. Pero C4 a C42. Y acá sí es la diferencia. Aquí es, digamos, la división que digo. El, simplemente es la desviación estándar muestral dividido entre la media muestral. ¿Listo? Eso me daría I llevado a porcentaje digamos, aplicándole en la celda formato de porcentaje, pues tenemos el porcentaje. ¿Sí? O simplemente multiplico por 100, pero no puedo aplicar los dos. Ese sería el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación lo que nos está revisando es la proporción o el porcentaje que representa la desviación estándar con respecto a la media. ¿Sí? Listo. Entonces, mire que esa desviación estándar está alejado, ¿sí? Es lo que está alejado. El dato en promedio, el dato de la media. Entonces está alejado en promedio 2,7 unidades. Es decir, la desviación estándar, una desviación estándar es es de 5,36 más 2,7 y se le resta una desviación estándar de 5,36 más menos 2,7. Ahí representaría como el 60 y pico por ciento de los datos si estamos hablando de una probabilidad normal, ¿no? Distribución normal, ¿sí? Y así. Pero bueno, esa es que tanto en promedio están separados los datos de la media en promedio, ¿sí? Y esto es lo que representa una con respecto a la otra. Entonces, listo, ahí tenemos que tenemos la media de localización, la media de variabilidad. Si nosotros revisamos lo que es la media, por ejemplo, muestral en comparación a la media poblacional, se supone que debe representar con un 90% de confianza, dijimos, y un límite aceptable de error muestral de 8%, debe representar en esas mismas condiciones esto. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a pasar esta columnita a la derecha. ¿Listo? Y voy a entonces aquí voy a colocar E como límite aceptable de error.
Y voy a colocar localización. ¿Vale? Como su índice. ¿Por qué? Porque son medidas de localización o tendencia central. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, me voy a ir a la aplicación o el ejercicio aplicado más bien de la media poblacional. Este voy a seleccionar. Menos, entonces voy a ver la diferencia entre las dos. Menos la media muestral, que es aquí arriba, dividido entre la media poblacional. Pero ojo, a la resta, que es el numerador, le voy a colocar paréntesis. O si no, me va a dar un valor distorsionado. ¿Listo? Entonces, miren que una comparación inicial nos podríamos revisar que la media muestral, que es 5,36, en última, pues está cercana a la media poblacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué error habría? Miren, ahí está la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Digamos, en magnitud es menor que la unidad, 0,18. Y ese 0,18 lo divido entre la media poblacional para ver qué tanto en porcentaje está alejado y me da un 3,6%. En este caso, esa media, claro, está representando por debajo con un límite aceptable, con un límite de menor al máximo que estoy requiriendo, que es el 8%, porque me está dando un 3,6%. Entonces, efectivamente sí está siendo eficiente esa estimación, porque aquí estamos comparando. Normalmente uno no puede comparar, porque, por ejemplo, si uno va a realizar una encuesta, pues no, por eso hace la encuesta y por eso estima una muestra, porque no va a poder preguntarle a todos, digamos, la población de Barbosa, porque pues lógicamente no es viable. Entonces, por eso tomo una muestra y, digamos, lo que queremos aquí es generar la confianza en que la fórmula efectivamente sí funciona. Eso es. Entonces, listo. Aquí, ¿qué haremos lo mismo con la mediana y la moda? ¿Necesitamos hacer la fórmula otra vez? No, porque aquí recuerden que tiene las mismas posiciones. Simplemente yo doy doble clic y me está tomando la mediana, la posición de la mediana que mire que es C15. C15 y así. Pero que la mediana, la moda dieron lo mismo. Aquí sí hay una diferencia del -11. El -11 es simplemente la posición, si está por encima o por debajo. Aquí el primer cuartil está en un valor superior al primer cuartil de la poblacional. Y aquí el muestral. Este nos dio igual, miren, el segundo cuartil dio igual, el tercer cuartil sí hay una diferencia. También este es superior a este. Listo. Pero miren que en últimas, si estamos hablando, bueno, este está un poquito pasado, aunque este con cuartiles uno normalmente hace con media moda y mediana, que son de pronto los valores que representan, ¿cierto? Ese promedio, esa localización, bueno, esa en posición. De pronto el cuartil, bueno, también es posicional, pero bueno, aquí me está dando 11,1, este estaría por encima del punto 08. Pero este sí me está dando 7,5, es decir, en últimas, en el orden, pues estamos ahí ubicados, ¿sí? Hagamos lo mismo entonces, en últimas sí, ¿no? Me indica que efectivamente sí, que sí marca siendo, digamos que la fórmula en últimas, en términos generales, sí me está representando lo que yo solicito, o ese límite máximo, o ese nivel de confianza, en comparación a la población, ¿sí? Aquí podemos hacer la comparación porque tenemos los datos de la población, pero por lo general no puede hacer la comparación. Es simplemente para darnos confianza. Vamos a hacer lo mismo con las medidas de variabilidad. ¿Qué sucede? En este caso, entonces,
Entonces, para el caso de, bueno, mayor o menor, esto hagamos también, no es tan representativo, pero hagamos bien con el rango, porque el valor máximo y mínimo, pues, bueno, hagamos máximo y mínimo también, listo. Entonces, tengo el máximo, pero de la población, menos el máximo de la muestra, abro y cierro paréntesis, lo divido entre nuevamente el máximo de la población. Que nos da, y eso lo vamos a poner, todo eso en porcentaje. Listo, aquí nos está dando el máximo, nos dio el mismo valor, entonces, que es de la población, y hacemos lo mismo, doble clic. Mire que aquí fue más consistente. El mínimo, el menor nos dio igual, el máximo nos dio igual, el rango, por lo tanto, lo mismo. El rango intercuartílico nos dio un 5% superior al de, por eso nos marca negativo acá. Aquí nos da 7,31, igual está también dentro del límite aceptable de error. Y aquí nos da 3,59 también. Simplemente que están por encima, pues da negativo. Y 50,42 aquí, 50,43, es decir, un 0,04% de error. Entonces, aquí es mucho más consistente. Aquí el único valor que se nos sale, pues, pero en términos generales, pues está bien. Entonces, eso es lo que quiero que revisemos para que nos dé confianza. Esta fórmula de estimación de muestra, lógicamente, pues, esa fórmula pues, fue generada y probada, pero pues a veces uno pensaría, oiga, pero sí será que, o sea, sí será que me está representando un nivel de confianza del 90% en comparación a lo que podría obtener con la población y lo mismo límite de aceptar el error, ¿será que no se pasa? Entonces, ese es digamos, como el voto de confianza que daría uno haciendo el tipo de ejercicio como este. Como les digo, normalmente uno no va a poder hacer esto porque la población es grande, entonces no tiene los datos de la población. Va a obtener información de la población por medio de encuesta, por ejemplo, o cualquier técnica, a la cual pues, le va a aplicar, digamos, como tal, y va a confiar en los criterios que aquí le dé a la fórmula de estimación de muestras. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro, voy a tomar simplemente copia acá de la primera como para aprovechar el formato que tenemos. Lo voy a poner aquí al final para darle un orden. Voy a poner el ejercicio aplicado número 2 y voy a dejar la población. Borro ahí el campo triste. Entonces ya no va a ser uso del computador, vamos a revisar aquí cuál vamos a hacer. Hay otro ejercicio acá que tenemos en la presentación, vamos a tomar copia de él. También lo vamos a hacer aquí, vamos a dejarlo ahí, vamos a digitarlo un ratico. Es este. Entonces aquí nos dice que hay una listada o hay unos datos del peso en libras de una población completa de 1.000 jugadores, de 1.000 jugadores, no, de 100 jugadores de fútbol americano. Eso pues es tomado del sexto guía. Por eso, eh, pues aparece de fútbol americano. Entonces, ahora, aquí normalmente uno habla de peso, pero realmente el peso es una fuerza, entonces el peso debería ser el Newton. Aquí debería ser como la masa, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo así como está. Voy a copiar estos datos y voy a pegarlos acá y ya los digitamos. Entonces vayan digitando ustedes también. Voy a ampliar un poco acá y voy a ampliar un poquito aquí de filas y voy a pegar aquí los datos. Pero entonces vamos a digitarlos. Entonces, listo. Entonces, y borramos acá. Es una matriz de 10 por 10. Pues aquí necesitaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a editarlo aquí. Haciendo lo mismo que 226, 264, 134, 233, 189,
155, 217, 220, 180, 207. A ver. Ah, ya, 180, 107. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Listo. Dice que uno, aquí, pues, como es un ejercicio académico, pues, que se equivoque en un datico, de otra forma verifican, ¿no? No me dando inconveniente, ¿no? Ya lógicamente en datos, para un ejercicio en la empresa, pues lo que necesito acá estar pendiente mucho más. ¿Qué puede pasar? Claro, hay errores de digitación. 198, 204. Se quita mientras digitamos los datos. Listo, entonces, editar ahí. Y no colocar la musiquita, listo. Vamos aquí, los aquí. Creo que 180, ¿no? Ah, no. A ver, 180. O fue la que no era. Ah, sí, fue la que no era. Bueno, esta, 222, es la quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 180, 5. Por 10. Vamos aquí, 220, 180. Ah, pero una más que esta acá. La quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Treinta, 32, 36.
215, 190, 236, 192, 180, 96. Listo, entonces aquí tenemos nuestra base de datos de 100 datos. Listo, puedo quitar esto. Si se equivocan alguno, pues no pasa nada. Ya es diferente que sea algo, lógicamente, ya más riguroso. Y listo. ¿Qué tenemos acá? Pues simplemente cambiamos. Vamos a hacer de, ya tenemos nuestras fórmulas. Toda la población, 106,84 es la media poblacional. Entonces quitamos de B4 a K3. De B4 a K3. De B4 a K3. Que me van a borrar el que indica primer cuartil, que es el punto y coma 1, o segundo cuartil, punto y coma 2. B4 a K3. Tenemos acá de B4 a K3 también, B4 a K3. Y aquí lo mismo hacemos por acá. Bien. Y aquí falta este, ¿no? Porque este es el coeficiente de variación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a revisar aquí la estimación de muestra. Vamos a poner lógicamente los datos que necesitamos. Aquí en total son 100 datos. Son 100 datos, es decir, la población de 100. Le damos el punto 5, punto 5. Le damos variemos esto para verificar en otros casos. Lo bajémosle a un 85%. Pongamos 1,44. ¿Sí? Pero también aquí podemos revisar que variemos el límite aceptable de error. Haremos a 5%. Y tenemos 60, bueno, no da mucho. Hagámosle así. Vamos a aceptar un 10%. Con 35 datos tendríamos. ¿Sí? Ahora, lógico, a la medida que tengamos mayor datos o mayor confianza, pues va a aumentar el número de elementos, ¿no? De la muestra. Va a aumentar el tamaño de muestra. Y también lo mismo, mi mayor nivel de confianza aumenta el número de elementos a los que estamos llegando. Pero dejémoslo así como para ver un poco. Entonces necesitaríamos 35 datos. Vamos a tomar nuevamente copia de esta hoja de cálculo y hagamos el mismo ejercicio. Ya lo voy a hacer por un poquito más ágil porque ya lo sabemos hacer. La muestra, entonces vamos a aumentar esto, vamos a tomar 35 datos. Entonces pasemos esto acá.
Y este acá. Cansancio. Bueno, listo. Entonces, vamos, ya tenemos nuestros 100 datos organizados en columna. A aplicar la función aleatoria y seleccionar 30. ¿Cuánto fueron? 35 datos. Listo. Entonces, lo mismo, función aleatoria. Voy a quitarle aquí, voy a aumentarle aquí una para separarlo. Ya esto no va a ser población, esto va a ser muestra. Y igual, aleatorio, abro cierro paréntesis, aleatorio, y en todos le pongo en las celdas, ahí juntas a los datos. Tenemos el periodo de decimales, de formas, y entonces organicemos. 5, ahora hagámoslo de menor a mayor, pero hagamos las 5 de menor a mayor. De menor a amplio, sí, va una, ordenada. De menor a mayor, amplio, sí, van dos. Van tres, van cuatro. Y de menor a mayor van cinco. A esta pues no le puse la posición, el x sub 1 hasta x sub 100, porque pues ya sabemos simplemente que sí ocurre. Y entonces voy a poner los primeros, voy a seleccionar los primeros 35. Listo. Y aquí hay 35 datos. Listo, está. Y vamos a obtener también lo mismo. Vamos a compararlo, a ver, como cambiamos parámetros, a ver si efectivamente sí cumple lo que estamos nosotros tomando como criterio. Nivel de confianza y límite aceptable de muestra. Aquí estoy de C5 a C39, entonces puedo hacer lo mismo. De C, no, tira, es el B, no es el C. Este dato, son los datos, no la función aleatorio. B5 a 39, sí. B5 a B39. Ah, esto es 5, B39. Aquí lo mismo. Diferencia acá está bien, también está bien. Y hagamos la comparación, hagamos el ejercicio. A verificar si efectivamente digamos, ese ajuste, si es, los resultados pues son congruentes con ese ajuste en la estimación de muestra. Entonces, voy a poner acá también localización y de aquí es variabilidad, ¿no? Lo que es variabilidad.
Listo, entonces, el de la muestra, no, de la población, ahora sí, la población menos el de la muestra, dividiendo entre el dato de la población. O con los paréntesis, que puse algo acá, el número, hay algo raro, ¿no? Entonces, entonces, población menos. Y recuerden que aquí no es mío, sino que aquí es X plano. Y acá es S, es muestra. Son parámetros poblacionales, por un lado, y aquí son estadísticas muestra este. Tenemos aquí entonces punto 03, 214, 200. Bueno, pues estamos en porcentaje. Está dando el porcentaje. Y ahora sí lo ponemos en porcentaje. Listo. Y acá tenemos los mismos ejercicios. Miren que aquí ya un poquito más de error, ¿sí? Porque fuimos un poco más, menos estrictos, porque dijimos, no el 90, no el 90%, sino le bajamos a 85 y no 0,5 límite aceptable o 0,05 que digo, 0,05 que es 5%, sino el 10% que es 0,1. Recuerden que ahí se pone en decimal. Pues claro, aquí nos amplió el error, ¿cierto? Entre uno y otro. Aquí hacemos lo mismo, pero está de forma consistente porque vimos máximo 10%. En la moda está dando el 10%, ¿no? 198 aquí de moda y aquí 180 de moda. ¿Sí? El valor que más se repite es 180. Listo. Entonces ahí varía un poco. Hagamos lo mismo con la medida de variabilidad. Tomamos este de la población menos el de la muestra dividido entre el de la población. Bueno, aquí en este caso es el mayor. Y eso, lógicamente, en paréntesis, el numerador, el resto. Porque si no, lo que nos hace es, a esto le resta la división otra vez. Ahora sí, y todo eso en porcentaje. Listo. Aquí, mire que entonces, 3% no está mal, 25% por encima, el valor menor, aunque ese pues, no es que sea un parámetro ahí comparable, así, pero bueno, por lo menos son criterios, son medidas que sí, algún referente nos da, pero bueno, tampoco es grave. El rango, por lo tanto, mire que aquí el menor fue 179, aquí el menor fue 135. Exacto. Y el mayor, entonces aquí el rango debe ser menor acá. Exacto, 90, ahí está. También está por encima de del 10% y eso está acá. Entonces mire que en últimas, en términos generales, está aumentando, ¿cierto? Ese error porque fuimos también más flexibles. Entonces de 100 estamos tomando 35 apenas. En cambio aquí, en este caso de 60 tomamos, ¿cuánto fue que tomamos acá? De 60 tomamos,
29. Entonces, obviamente vamos a estar más cercanos. Eso es lo que queríamos, lo que quería que revisáramos con respecto a cuál es la interpretación de esa ecuación, qué es lo que pretende esa ecuación de estimación de muestra. Acercarnos de acuerdo al criterio a lo que pueda responder o lo que podamos obtener como medidas de variabilidad o lo que podamos, sí, o lo que nos pueda responder toda la población. Entonces, pero lógicamente en la realidad nosotros no tenemos toda la población aquí porque podemos manejarlo de forma académica para revisar exactamente qué es lo que pretende esa estimación, esa fórmula, ¿no? Acercarnos en qué medida, en la medida que nosotros estamos colocando para tener o mayor muestra, porque si somos más estrictos, queremos acercarnos más a lo que pensaría la población o respondería la población, o siendo más laxos y pues, teniendo menos muestra, pero más fácil tener menos muestra, pero también estamos manejando eso un poco, ¿sí? Normalmente la universidad lo que hace es poner unos criterios entre tal y tal valor para que vamos en eso. Entonces uno puede ya posteriormente, si es muy estricto, va a tener una muestra, créame que unos 300 400 encuestas, eso no es fácil de conseguir. ¿Sí? Eso se demora varios meses. O pues, 1, 2, 3 meses, depende también de la agilidad que uno tenga o depende digamos, digamos, qué tan dinámico sea uno. Pero de todas formas, es mucho más fácil de pronto conseguir 230, 250, si menos de 300 a conseguir 400, 500. Entonces, si uno juega con esos valores también para... Yo lo que recomiendo es, si la universidad da unos criterios, tenga el más estricto como meta, pero déle un tiempo dado y cuando ya consiga por lo menos el criterio más laxo, entonces ya usted, sí, pues lo presenta, pero la meta sería conseguir ojalá el número de muestras mayores que represente, digamos, los criterios más optimistas, más estrictos que tiene la universidad. Pero en determinados casos, si efectivamente ya pasan 2, 3 meses y no aumenta ese número de encuestas y hemos hecho otros ejercicios y otros esfuerzos, pues puede ajustar pues, esos valores y eso es válido, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el valor que contenga la muestra mayor, ¿sí? Pero tampoco el menor, tampoco está bien presentado que sea el menor. Aquí recordemos que era el peso de la población con estos jugadores. Vamos a poner peso de jugadores de fútbol, peso de jugadores de fútbol, en libras. De jugadores, de jugadores. Listo. Y aquí pues tenemos también el modelo. Bueno, eso es lo que quería mostrarle hoy, que tuviéramos pendiente, como tuviéramos esa confianza en esa formulita y verificarlo en la medida que pues, aquí podemos hacerlo, porque, porque tenemos pues esa ventaja de tener los datos por lo menos de esa población pequeña, pero al fin y al cabo población. ¿Listo? ¿Alguna duda? Juliet, Fernanda, Luzmari. ¿No? Bueno, aquí también tenemos otro ejercicio, menos datos, entonces se los dejo para que ustedes lo puedan hacer también. Aquí pues habla de unas horas de 35 turnos de trabajo y específicamente dice el tiempo por turno que el equipo de una sección en una industria apaga la maquinaria para hacer ajustes. Entonces está dado la razón, son 35 datos, eh, una matriz de 7 por 5 y de 5 por 7 sería más bien filas y columnas. Entonces, y ahí lo pueden hacer, digamos, con la hacen de forma, digamos, como que aprovechen, la digitan y ajustan digamos, las fórmulas para, o los rangos para el número para obtener las variables, las medidas numéricas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, queda de esta forma la grabación para los compañeros que no pudieron conectarse. Y pues yo cargo, como de costumbre, la grabación,
la grabación de la tutoría, las diapositivas y la hoja de cálculo, de todas formas para que tengamos ahí. Voy a salvarla una vez porque no la voy a guardarla aquí y enviármela una vez. Bueno, un bendecido fin de semana, Yuriel, Fernanda y Luz Mari. Nos vemos en la próxima ocasión. Cualquier inquietud, estoy atento. La próxima tutoría, entonces, explicaríamos también el ejercicio referente a el próximo producto que tiene pues, la fecha de entrega más adelante. Y pues ya lógicamente revisamos si ajustamos la fecha, dependiendo también de la, digamos, del tipo de ejercicio que coloquemos. ¿Veo? Bien. Entonces, muchas gracias. Un bendecido fin de semana. Chao. Gracias, profe. Chao. Salud, Mari. Gracias. Gracias, profe, chao, que te haya bien. Gracias, Juliet. Bendecido fin de semana. Muchas gracias.